Dios les bendiga mucho a todos. El día de hoy vamos a continuar estudiando juntos verdades importantes en las cartas apostólicas que son útiles para que podamos ir creciendo. Y bueno, estuvimos aprendiendo cómo Dios quiere que tengamos un cristianismo disfrutable y cómo el amor es mucho ese eje de tener un cristianismo disfrutable. Y quisiera hoy dedicar la reunión a explicar uno de los ejes de precisamente ese sentimiento noble que quiere Dios que tengamos, que es la benignidad. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros debemos de trabajar en nuestro propio corazón, como aquellos que están siendo instruidos, ministrados por Dios, y dice muchas características que Dios desea en nosotros, y una de ellas es la benignidad. Como la Biblia dice que la iglesia es como una novia que se prepara para su marido, que se debe de vestir como cuando una novia se va a casar y está preparándose lo más hermosa posible, el velo, tantas cosas, el vestido, el tocado, el ramo y todo ese tipo de situaciones culturales que sabemos que se viven en las bodas. Entonces el día de hoy, a una parte de ese vestido, que es la benignidad, le vamos a dedicar la reunión. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender para que todos estemos en la sintonía correcta y sepamos cómo vestirnos de lo que Él desea de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a ser benignos, Señor. Te pedimos que tú nos instruyas, que tu Espíritu esté con nosotros, que podamos ser esa novia, que nos vistamos de una manera correcta para ti, para tu Hijo amado, para ser como Él desea que seamos, Señor. Enséñanos qué es la benignidad, enséñanos a tenerla en cada uno de los corazones que estamos escuchando tu palabra. Visítanos hoy, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Sobre la elección de la benignidad, hay una anécdota interesante que ocurrió en el 333 a.C. con Alejandro Magno. Fue el griego que estaba conquistando el mundo antiguo, y en su campaña, cuando estaba en Asia, en contra de Darío III, conquistando el imperio persa, cayó gravemente enfermo de fiebre palúdica, según lo entienden. El día de hoy, quienes estudian la historia creen que pudo haber sido esto, y agotamiento también, después de tanto trabajo y tantas conquistas, y según lo interpretan los historiadores por los síntomas. El caso es que los hombres de su ejército pensaron que él podía llegar a perder la vida, y tenía un médico que iba con él, que se llamaba Filipo de Arcania. Ese Filipo, que era su doctor, su padre se lo había recomendado y era de toda la confianza. De hecho, parecía ser una persona legítimamente interesada en el bien de Alejandro, que curiosamente se llamaba igual que el padre de Alejandro, que era Filipo II, y el padre se lo recomendó, y además venía no de la provincia de Alejandro, sino que lo debieron de haber importado seguramente por su capacidad como doctor, y entonces pues iba con él para ser su médico de cabecera, para poderlo ayudar en cualquier enfermedad, en cualquier situación. Y cuando enfermó, recibió una carta anónima, Alejandro, y en la carta acusaban al médico, a Filipo de Arcania, que se llamaba, de haber sido sobornado por Darío, que era el enemigo, para envenenarlo. Entonces tu médico te está envenenando, y Darío se vendió con Darío, tu enemigo, y eso es lo que tú tienes. Había dos posibilidades de cómo reaccionar ante una carta anónima. La maligna, matar a Filipo, olvidarte del médico, quitar el riesgo. Finalmente puede ser que no sea, puede ser que sí sea, pues ante la duda la segura, lo mato, y así pensaría una persona maligna, digamos, y sigo avanzando, me voy a recuperar y demás. La benigna, que fue la que eligió Alejandro, decidió mostrar la carta a su médico, Filipo, y se la mostró cuando Filipo le daba la medicina. Mira lo que me llegó que tú estás haciendo. Y le mostró la carta, y mientras él la leía, Alejandro se puso a beber la medicina que Filipo le había preparado. De esta manera le mostró una plena confianza. Y el acto se hizo famoso y empezó todo el mundo a impresionarse de que Alejandro hubiera sido tan abiertamente confiado en su doctor.
y además en su ejército, porque a final de cuentas pues el ejército estaba con el doctor trabajando en equipo por la salud de Alejandro. Los cronistas, los historiadores, dicen que fue una ocasión especial, porque fue la ocasión en la que Alejandro demostró su lealtad. Tú eres leal conmigo y vienes a la batalla por esta conquista, pero yo también soy leal con mi equipo. Le dio una lección de liderazgo a los suyos, enseñando que el rey prefiere confiar y fortalecer la unidad antes de sembrar la sospecha en algo que además no tiene ni mucho sentido porque era una carta anónima. Y fue visto como una persona que daba cohesión al equipo, que buscaba unirlo, capaz no solamente de vencer al enemigo, sino incluso de vencer las intrigas internas. Es fácil seguir un hombre que vence la desconfianza y que sigue adelante con benignidad. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera caído ante la tentación de ir por el lado maligno, no por el lado benigno? Habría matado a un fiel servidor, habría debilitado la confianza mutua de su gente, porque yo como sé que al rato no va a desconfiar de mí, como sé que al rato no voy a ser yo el siguiente y va a verme con malos ojos y me va a matar. Y eso hubiera generado una pérdida de respeto y pérdida de lealtad en los suyos hacia con Alejandro. Y bueno, sabemos que él fue un gran conquistador, pero precisamente una de sus características fue que en ese juicio fue benigno. ¿Qué es la benignidad? Etimológicamente quiere decir concebido o creado para el bien. Benigno viene del latín benignus, que tiene dos voces, bene, que es bueno, y genere, que es engendrar. Y se refiere a nacido o engendrado para el bien. Y nuestros actos, sin duda alguna, se inician en nuestros pensamientos. Y Dios quiere que esos pensamientos estén nacidos desde el origen para el bien. Hay muchos atributos de una persona que tiene benignidad. Al que es benigno espera lo mejor de los otros, piensa de ellos lo mejor, no tiene rencor, hay sinceridad, hay comprensión, hay tolerancia. Y esa benignidad está asociada con la bondad de corazón. Se refiere a personas que están dispuestas a hacer el bien. En medicina se usa mucho ese término benigno o maligno también para hablar de los resultados de los pacientes que tienen una situación donde a lo mejor tiene algo, tiene una parte interna en su cuerpo, tiene una protuberancia o un tumor. ¿Y qué será? ¿Será benigno o será maligno? Y si te resulta del análisis que es maligno, la gente se preocupa porque es algo que te va a hacer daño y que va a crecer y que puede hacerte mucho daño. Pero cuando te dicen, es que es benigno, entonces dices, bueno, simplemente es un hallazgo, ¿no? A lo mejor es una bolita de grasa o es un problema, pero es algo que no me va a hacer daño, es benigno. Y no es una normalidad celular que me va a empeorar y me va a degradar la salud. Y la benignidad es un atributo de Dios. Dios es sumamente benigno. Dios está lleno de benignidad y su benignidad nos guía para que nosotros restauremos nuestra vida. Romanos capítulo 2, verso 4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí está diciendo que Dios es rico en benignidad. Y en otras muchas cosas como la paciencia y la longanimidad, pero estamos haciendo énfasis en la benignidad. O sea que Dios siempre da oportunidades para que tengamos una nueva vida. Él espera lo mejor de nosotros, aunque estemos bien enlodados y estemos bien sucios y bien lejos de Él. Viene y nos habla con su espíritu, nos ayuda, nos ama, nos motiva, nos envía personas que nos dan testimonio, que nos quieren acercar a Él, y detrás de eso no es la gente, es Dios que te ama y que te quiere ayudar y que Él quiere extenderte la mano. No es una persona desconfiada que diga, ya lo ayudé muchas veces, ya que se pierda. No, así no es Dios. Con cada nuevo amanecer, con cada nueva oportunidad, cada vez que abrimos la Biblia de nuevo, nos está diciendo: te amo, te quiero ayudar, te quiero atraer a mí, quiero que cambies, te quiero restaurar, quiero una vida nueva para ti. Dios es rico, muy rico en benignidad. Y de hecho a Dios en la Biblia se le conoce como el benigno. Ahora lo contrario de Dios, o digamos el opositor de Dios y de nuestra alma, porque finalmente sabemos que no puede vencer a Dios el diablo, pero sí nos puede atacar y vencer a nosotros.
Al diablo se le conoce como exactamente lo opuesto, el maligno. Dios es el benigno, el diablo es el maligno, que es la antítesis o la contraparte o el antónimo de la benignidad. Y esa benignidad de Dios, ese atributo de Dios, se vio mucho en Jesucristo. Cuando Él vino y los fariseos querían apedrear a una mujer porque había sido sorprendida en adulterio, y Él sabía porque veía el corazón de las personas. Y cuando veía a esa mujer espantada, que uno dice, bueno, ¿y por qué no llevaron también al hombre? ¿Por qué nada más a la mujer? Y le decían, esta misma fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley dice que le apedreemos. Y entonces Jesús veía su corazón arrepentido, Jesús veía que estaba espantada, Jesús veía que ya todos los hombres estaban deseosos de apedrearla y de matarla. ¿Y qué hizo Jesús? Les redarguyó en la conciencia, trató con sus corazones, les dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Y quién iba a estar libre de pecado? Se fueron ellos acusados por su conciencia y quedó él solo con la mujer. Jesús sí estaba libre de pecado. Y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Ya no hay ninguno, Señor. Ya le estaba hablando como Señor, con mucho respeto, como diciendo, tú eres alguien especial, ni yo te condeno, ve y no peques más, dijo Jesús. ¿Y qué vemos ahí en Jesucristo? Benignidad, una oportunidad. Le quiero ayudar. No es decir, ya, esta fue y adulteró, otra vez va a caer, y otra vez hace lo mismo. No. Era un ser benigno que quería lo mejor para aquella mujer. La quería recibir, la quería ayudar a restaurar su vida, quería un nuevo corazón en ella. No quería la muerte del que muere, como dice otro versículo, sino quería la vida en ella. Y entonces, esa benignidad de Dios y su bondad nos rescata a nosotros de una vida sin propósito. Tito capítulo 3, versos 3 al 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, o sea que es la antítesis de la benignidad, en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo este pasaje? No, aquí teníamos un montón de pecados. Teníamos envidias, estábamos extraviados, teníamos muchas concupiscencias, éramos aborrecibles por todo lo que hacíamos y nos aborrecíamos unos a otros. Y nos las pasábamos viviendo en malicia, la antítesis de la benignidad. Vivíamos llenos de malicia, no de benignidad, sino de andar pensando mal de los otros, no pensar el bien de los demás, sino pensar mal. Pero ¿qué es lo que nos sedujo? La benignidad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres. ¿Qué es lo que seduce un corazón para entregarse a Dios? El amor de Dios, el amor de Jesús. ¿Cómo ha de haber amado esa mujer que estuvo a punto de morir apedreada a Jesucristo? Ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Cómo entendió que su amante, que ya la dejó sola, salió huyendo y a lo mejor tuvo la fuerza y se fue corriendo por su vida, pero no la defendió, no la ayudó, nada más la usó? Y ya cuando era el momento de dar la vida, la dejó a ella sola dar la vida. Y esa historia pasa muchas veces. La triste historia de muchas mujeres que terminan a veces embarazadas, a veces enfermas y dan la cara por sus hijos y salen adelante. Y Jesús de alguna manera las ayuda y las bendice. ¿Y dónde están los hombres? ¿Por qué las dejaron solas? ¿Por qué no vieron por ellas? ¿Dónde está ese amor y ese romanticismo y todo lo que había detrás? Así le pasó a aquella mujer. Pero cuando vio a Jesús lleno de benignidad, ¿qué hizo que ella le llamara Señor? ¿Qué hizo que ella estuviera deseosa de decir, ahora tú guía mis pasos? El amor de Jesús. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Entonces el amor de Dios, su benignidad, su bondad, el que Él nos atrae, nos saca de todas esas cosas, rebeldías, esclavitudes, concupiscencias, pecados, y nos libra de la malignidad, cambiándonos por completo. De tal manera que se hace un atributo cristiano, porque Él viene y convence nuestros corazones y nos hace un atributo cristiano. La benignidad es una característica de aquel que ha sido lleno del amor de Dios. 1 Corintios 13, versos 3 y 4 dice,
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor dice que es poderosísimo, que es más poderoso que el dinero, el verdadero amor, porque aún dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, porque hay gente que no tiene amor y le gusta la vanagloria y anda repartiendo de sus bienes para dar de comer a otros. Le gusta que se vea a él dándole de comer, o que su empresa sea socialmente responsable y que dé donativos y los presume a los demás. Pero el que tiene amor no necesita eso, no necesita presumirse a los demás, sino que es algo superior. Y aún dice que es superior a cualquier otra cosa, como dar tu cuerpo para ser quemado, el cual de repente podría en un acto arrebatado una persona ir y salvar a otra, o salvar a un niño, o ponerte tú para que seas salvado tú y el niño sea libre, y qué bueno que se hagan ese tipo de actos. Pero dice Jesús, yo quiero no solamente un acto aislado de dar mi cuerpo para ser quemado, sino quiero un acto diario. Y esa forma de vivir diaria debe de tener un sello. El sello es el amor. Y el sello del amor es, entre otras cosas, que es benigno. Piensa lo mejor de las demás personas. Quiere ayudar, quiere hacer el bien, no es desconfiado. Y por lo tanto, un cristiano debe de ser benigno. Y estamos llamados todos aquí a ser benignos. La benignidad está dada para ser practicada con nuestro prójimo. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cuándo podemos perdonar? Cuando somos benignos. Cuando decimos, me pide perdón y voy a creer en su perdón. Me está pidiendo perdón, le voy a dar una oportunidad, porque ¿cuántas no me ha dado Dios? ¿Cuántas veces no he caído yo y cuántas veces no le he fallado yo y he ido con Dios y siempre es benigno, siempre me da una oportunidad, siempre me ayuda, no viene y me mata, no es que hago una maldad o algo y viene Dios y ¡paz! Me avienta un rayo y ya acabó mi vida? No, Dios es así. Dios espera, es longánimo, espera pacientemente para que nosotros podamos acercarnos a Él, y espera lo mejor de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Cristo, no había otro, no tenía hermano, era el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo dio hasta morir en la cruz por nosotros, porque de todo ser humano tenía una esperanza Dios de que ese ser humano pudiera restaurar su vida. Y es una gran benignidad, un gran deseo de bendecir a todo el mundo. Entonces Él desea que seamos nosotros también benignos unos con otros, misericordiosos, que perdonemos, que queramos a nuestro prójimo y que recordemos cómo Cristo perdonó de una manera amplia y completa, y que estemos siempre buscando el bien de los demás. Y hay historias de personas que tuvieron ese carácter en la Biblia, que si las pusiéramos a leer, realmente no acabaríamos el mensaje. Pero por ejemplo, una muy hermosa, a lo mejor la puedes leer tú en tu casa, es la historia de José. José, el soñador, que fue vendido por sus hermanos porque le tenían envidia, que se pusieron todos de acuerdo y lo vendieron. Y fue, después de haber pertenecido a una familia rica, fue vendido como esclavo a Egipto, y él le rogaba a sus hermanos que no lo vendieran y demás. Y como era el menor y todos eran mucho más fuertes, lo vendieron, lo metieron primero en una cisterna y estaban diciendo, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o qué hacemos? Y el caso es que le sacaron un dinero a su hermano, lo vendieron. Y después Dios lo llevó a Egipto y lo bendijo y lo acompañó, y en Egipto prosperó, muchísimo prosperó. Tuvo problemas, tuvo dificultades, pero Dios lo formó detrás de todas esas dificultades. Y de pronto el esclavo se hizo una persona sumamente importante en Egipto, una persona bendecida por Dios, y que el faraón llegó a tener tal confianza en él que le dejaba administrar prácticamente el reino, y solamente el faraón estaba encima de él. Entonces él tenía un poder enorme, ejecutaba toda la administración en Egipto, y lo hizo un país muy rico y próspero, y era guiado por Dios.
Después sus hermanos, que venían de una familia rica, empezaron a perder dinero y a tener necesidad, y vino una hambruna en la tierra, y entonces los hermanos ahora fueron por comida en Egipto, pero ya no en un momento de fortaleza, sino en un momento de debilidad. Llegaron ahí con poco dinero, con poquita comida que les quedaba, y le iban administrando para el camino y demás, y lo ven a José. Nunca pensaron que fuera su hermano, cuando era alguien tan importante, pero José los reconoce. ¿Y qué hizo? ¿Ahora es la mía? ¿Ahora los meto a la cárcel? ¿Ahora los hago sufrir como me hicieron sufrir ellos a mí? No hizo eso José. Les dio de comer, los amó, los guió con actos prudentes a una reflexión de lo que habían hecho y los restauró, los guió para arrepentimiento, porque tenía mucha benignidad. Y en efecto, sus hermanos se terminaron humillando, reconocieron su maldad y terminaron ellos restaurados. Es muy hermosa la parte en la que Judá termina dando la vida por Benjamín, cuando aparentó José que se iba a quedar el más pequeño, de la misma manera en la que ellos habían apartado al más pequeño cuando estaba José, y les puso una escena similar, que era finalmente una forma de probar sus corazones y llevarlos a reflexionar. Y entonces Judá dijo, yo voy a dar la vida por mi hermano. Y entonces vio que empezaban ellos a tener un cambio de corazón, y Dios hizo ese milagro. ¿Y por qué hizo ese milagro? Porque fue benigno José. No se vengó. No dijo, ahora tengo el ejército en mis manos, ahora me la van a pagar y ahora van a la cárcel todos y los voy a meter a años. No, fue benigno. Esperó lo mejor de sus hermanos para poderlos restaurar. Y Dios quiere que seamos así. ¿Qué es lo opuesto a la benignidad? Lo opuesto a la benignidad es la malicia. 1 Corintios 5, versos 7 y 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, no pensando mal de los demás, hablando la verdad. No siendo ahí escondiendo todo, sino siendo sinceros, siendo verdaderos, no desconfiando, no llenos así de recelo, sino de sinceridad y de verdad. ¿Y por qué se da todo eso? Porque hay una levadura de malicia, que es exactamente lo opuesto a la benignidad. La malignidad es la vieja levadura, que demuestra que ese corazón que tiene la vieja levadura necesita restaurarse. El que es maligno, en vez de ser benigno, tiene un trato duro, tiende a despreciar a las personas, es crudo, es cruel, y esa malignidad está asociada con un corazón desviado que no está restaurado. Y dice Dios que nos guardemos de la levadura de malicia, porque tiene un efecto que contamina a otros. Y fíjate cómo usa esa palabra levadura. Cuando se fabrica el pan, le ponen un proceso que es un proceso en el que lo levan, y crece al doble después de ese proceso el volumen del pan. Y en ocasiones no solamente lo hacen una vez, sino varias veces, y crece el pan, y no solamente crece, sino también se hace más sabroso, se hace más apetecible, y entonces terminamos comprando el pan, que cuando vas a una panadería y ves los cuernitos así pequeñitos, cuando lo van fabricando, y después del proceso, ya que lo levaron, crece y se hacen grandes, y los disfrutamos y los comemos. Entonces Dios deja ese ejemplo, que así como la levadura hace que se esponje y que crezca y que agrade el pan, hay una levadura que afecta al alma, y es la malicia. La levadura de malicia, de malignidad, de un trato duro, de un trato despreciable, de un trato crudo. De tal manera que así como el pan se infla y se hace más grande y al mismo tiempo se hace más sabroso, cuando una persona empieza a recibir la malicia en su corazón, también viene de menos a más. Y empieza con un poquito de malicia y luego se hace más malicia y más malicia. Y así como el pan se hace más sabroso y apetecible, a la persona maliciosa le gusta eso y empieza a regocijarse en sus pensamientos y a estar dándole duro a eso, a toda esa malignidad que tiene por dentro. Así como el codicioso. Perdona la comparación, pero que le gusta mucho codiciar, y entonces viene una oportunidad y está ahí viendo la pornografía y viendo otra y le gusta deleitarse y busca una revista y busca otra, o busca ir a un table dance o busca hacer ese tipo de cosas porque se deleita en eso.
Así el malicioso está pensando y rebuscándole y deleitándose en estar con una mente que no debería de tener, pensando el mal de los demás. Y dice la Biblia, es una levadura y va creciendo y creciendo y te va afectando. Y hay un ejemplo magistral que Dios nos deja en la Biblia de una pareja que fue uno muy malicioso y otro muy benigno. Y viene la historia larga de la relación de estos dos personajes, en donde ves uno muy, muy lleno de malicia y otro muy, muy lleno de benignidad. Y vamos a ver fracciones de la interacción de estos dos personajes para ver cómo uno fue muy benigno y otro fue muy maligno. Y me refiero al rey Saúl y a David. Todo inició cuando David, siendo muy joven, empezó a tener una gracia muy grande en todo lo que hacía. 1 Samuel 18, versos 7 al 9 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aquí todo estaba en el corazón de Saúl. No había salido nada de su corazón. Pero Dios nos demuestra cómo es esa levadura que se va inflando hasta que afecta todo. Y cómo estorba. Viene una raíz de malicia. ¿Por qué estaba esta malicia en Saúl? Porque tenía una envidia por frustración. Quería toda la gloria para él. David se empezó a ser popular porque había vencido a Goliat. Y luego empezó a salir a campañas militares y le iba muy bien. Y entonces cuando festejaban la guerra, unas mujeres se pusieron a cantar: Saúl hirió a 1,000 y David hirió a 10,000, que era reconociendo aquel talentoso guerrero que había vencido a muchos. Y entonces le daba envidia. ¿Por qué él 10,000? ¿Y por qué yo solamente 1,000? No puede haber alguien que sea superior a mí. Y empieza a pensar mal y no veía con buenos ojos a David. Cuando no ves con buenos ojos a una persona, lo ves con malos ojos. Y el verlo con malos ojos es malignidad. Y cuando una persona tiene malignidad o no ve a alguien con buenos ojos, todo lo que haga le va a hacer daño. Lo va a criticar, va a decir: mira, ya ve su falda, ve esto, ve lo otro, mira cómo opina, mira que esto. Y tienen un dedo punzante que está apuntando siempre a aquella persona contra la cual tienen esa frustración o problema o malignidad. Y así estaba el rey Saúl, con mucha malignidad. Nadie lo veía, pero Dios lo veía. En su corazón había malignidad. Solo Dios y Saúl lo sabían, pero Dios lo revela en la Biblia. Y esa degradación lo hizo llenarse de mal y de pésimos pensamientos y de malas acciones. 1 Samuel 18, versos 10 al 11 dice: y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de su casa. Y David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía a Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Fíjate cómo cuando una persona está llena de malicia, no eres llena de Dios, eres llena del mal. Y Dios, para dejar que él fuera tratado en su corazón, permitió que el mal lo llenara. Y ya estaba en una locura este hombre, Saúl, ya desvariaba. Y venía un espíritu malo de parte de Dios que tomó a Saúl y estaba desvariando, lleno de coraje, frustrado. Y David, que tenía una habilidad para la música, lo contrató para que le pudiera hacer sentir mejor con una arpa en donde él adoraba a Dios. Y entonces venía el Espíritu Santo, como viene cuando un verdadero adorador adora, y empezaba a ver descanso, porque el diablo no puede estar donde está Dios. Y entonces venía David, tocaba el arpa, y el Espíritu Santo venía sobre David y podía descansar de aquel mal que tenía Saúl. Y mientras estaba él tocando el arpa y descansaba, Saúl no pensaba lo bueno de David.
Saúl no decía, ay, qué bueno, siquiera este hombre tiene el Espíritu Santo y este mal que yo tengo, descanso cuando viene él y adora a Dios. No era como para decir, enséñame a adorar a Dios, enséñame a rendirme para que yo también pueda tocarle o adorarle o buscarlo y que no tenga todo este problema. No, no era así, estaba lleno de malignidad. Y yo estaba pensando, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ahorita que está con su arpa, mientras está tocando, a lo mejor mientras se voltea, toma la lanza que la tenía al lado y la arroja. ¡Faz! ¿Y qué vemos en David? Vemos una persona benigna. El rey me llama, quiere que yo toque para que se sienta mejor, pues toco, le sirvo. Y ahora el otro toma la lanza y lo quiere enclavar. Entonces David, pues obviamente, evade la lanza, se quita y a lo mejor la lanza se clava en la pared. ¿Y qué hace David? Sigue tocando. Toca por segunda vez. Y pregúntate, si tú fueras David y te avientan una lanza, ¿te hubieras quedado a tocar por segunda vez? Es difícil lo que hizo. Pero ¿qué vemos ahí en David? Mucha benignidad. Quizás está tan frustrado, quizás está tan mal, que si yo vuelvo a tocar y el Espíritu Santo vuelve a venir, va a poder él ser librado. Y le quería dar una oportunidad y entonces vuelve a tocar. Y le vuelve a aventar la lanza 2 veces. Y vemos a alguien muy benigno y a alguien muy maligno. Y Saúl, que acuérdate que es una levadura que va creciendo y creciendo y creciendo, se hizo tan engañoso que hacía actos entre comillas buenos, pero que encubrían su maldad. Primera de Samuel 18, versos 15 al 17, dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será la mano de los filisteos. O sea, parecía un acto bueno. Yo te voy a hacer de mi familia. Ahora vas a ser de la familia real. Ahora vas a tener mi hija mayor por mujer. Y mira que le entró esa idea de darle una hija, porque a final de cuentas, si sigues leyendo la historia, no se casó con la mayor, pero sí se casó con la siguiente. Entonces lo insistía de una manera o de otra, pero que él sea parte de mi familia. Y no es porque quisiera sacar a un buen hombre y llevarlo a ser parte de su familia y compartir y buscar juntos a Dios. No, era para que no tuviera él como rey que enfrentar a los filisteos, y ese nuevo elemento, tú fuera el que enfrentara a los filisteos. Ahora tienes que defender a tu mujer, que es mi hija. Tú vas a pelear las batallas ahí para los filisteos, contra los filisteos, y seguramente aquellos que están muy fuertes te van a matar. Entonces ya no va a ser yo el que te va a matar, porque ya vi que tú evadas mis lanzas. Ahora van a ser los filisteos los que te van a matar. Entonces fíjate cómo hay una gran maldad detrás de algo que parece piadoso. Parece bueno, el rey me quiere hacer parte de su familia. El rey me quiere dar a su hija por mujer. El rey está interesado en que yo me acerque y que yo comparta con él. Y eso hace muy confusa a una persona llena de malicia, porque a veces parece bueno, a veces simula, le gusta la apariencia, le gusta la hipocresía, le gusta parecer como el bueno, pero por dentro tiene mal. Y cuando le agregas hipocresía a una vida y le pones actos piadosos aparentes, te hace ser más vil y más sucio. Y como no moría ni por los filisteos, porque lo que empezó a pasar es que David, por a donde iba, triunfaba, y si era contra los filisteos o contra quien fuera, pues le iba bien, y le iba bien, y le iba bien. Y entonces ya ni con las lanzas de Saúl ni con los filisteos, ahora le echó a andar a los mismos israelitas que lo reconocían. Como no puede ser que lo estén aplaudiendo y estén disfrutando a David, ahora le voy a echar a andar a los mismos israelitas. 1 Samuel 19, verso 1 dice: y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y esta es la contaminación, que cuando una persona está llena de malicia, te echa a andar a otras personas. Te echa a andar a otras personas. Y entonces empieza a murmurar de ti, empieza con el dedo acusador a señalarte y empieza a convencer a otros para que también te señalen. No nada más voy a ser yo en contra tuya, van a ser
a ser yo, va a ser mi hijo, que es Jonatán, va a ser mi familia. Empieza a alinear a los demás en tu contra. Y tenemos que tener mucho cuidado de no ser el alfil de otra persona y de no andarte dejando alinear por nadie más que por Dios para amar a los demás. Pero cuando alguien empieza a alinear a otros en contra de alguno contra el cual tiene envidia, amargura, frustración o lo que sea, es una persona muy maligna. Y vemos cómo estaba esa situación en Saúl. Cada vez crecía más y más. Le echo a los filisteos, y si no ahora le echo encima a mi hijo, y si no le echo encima a los demás. Y estaba buscando siempre que acabaran con David. Si yo no puedo, que lo acabe Jonatán, que lo acabe en el ejército, que lo acaben los demás, pero yo no puedo estar con David vivo. Y desechó tantas oportunidades, y Dios finalmente le mandó también de nuevo el espíritu malo de parte suya para ver si él reaccionaba. 1 Samuel 19, versos 9 al 10 dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, de nuevo, para que aprenda Saúl que si no me valoras a mí, que si no quieres mis ministraciones, que si no quieres andar con el benigno, el que va a venir contigo es el maligno. Y entonces el corazón está hecho para ser lleno de algo. Y estamos hechos para ser llenos de Dios. Pero si estamos llenos de soberbia, despreciando a Dios, te vas a terminar llenando de lo que no te conviene. Y fue un espíritu malo de parte de Jehová a ministrar a Saúl. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Ya no era un hecho fortuito, ya van varios lanzazos que me está aventando. El mal habita en él. Yo oro, viene el Espíritu Santo, yo toco el arpa, viene Dios y lo ministra, tenemos una reunión de adoración, pero va y se llena del diablo y al rato está haciéndole caso a cuanta tentación al diablo le pone en la cabeza, porque no tiene dominio propio, porque no quiere juzgar, porque no quiere averiguar, y entonces toma la lanza y me la avienta. Ya me aventó varias y ahora otra vez, pues ya, ¿de qué se trata? No puedo estar aquí, mejor me voy. Entonces David hizo lo correcto, que es irse, ya no lo puedo ayudar. Porque si cuando lo voy a ayudar me va a matar, pues no conviene que yo muera y mejor me voy. Y entonces, después cuando ya David no podía influenciarlo, y aquí vemos la gran misericordia de Dios, Dios, que es benigno, le da un toque del Espíritu increíble, que aun cuando lees la Biblia sorprende a que Dios hubiera hecho eso, para que viera la diferencia entre una llenura del Espíritu y una llenura del diablo. 1 Samuel 19, versos 23 al 24 dice: y fue a Nayot en Ramá, y vino también sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Entonces, cuando dice que se despojó de sus vestidos, no es que hubiera quedado literalmente desnudo. Quiere decir que se quitó la ropa, la corona real, que se quitó el manto real, que se vistió de una manera sencilla como parte del pueblo, y que se puso con los profetas a profetizar. Y que estaba delante de un gran profeta, el más grande que había en aquel tiempo, que era Samuel, lleno del Espíritu de Dios, y que el Espíritu vino sobre él y profetizó. O sea que dio predicciones del futuro y lo que iba a pasar, guiado por Dios y lleno. Y estuvo tan lleno de Dios que estuvo todo aquel día y toda aquella noche. O sea, fue una reunión gloriosísima donde Dios lo visitó todo el día y toda la noche, lleno de Dios. Ahí estuvo. Tanto que la gente empezó a decir: también Saúl entre los profetas. Ahora el rey se hizo profeta. Ahora vino y también está hablando de parte de Dios. No solamente Samuel habla de parte de Dios, o la compañía de profetas que andaban con Samuel, sino también el rey se hizo profeta. Y ahora lo que parecía imposible para David, ahora Dios lo estaba haciendo. Vino, después de que probara al diablo dentro de su corazón, ahora te voy a probar lo que es la llenura de Dios. Viene, lo llena, lo ministra, le habla, lo lleva a profetizar, como diciendo: esta es la vida que vale la pena. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Pero si no dejas el pecado y si no aprovechas las oportunidades de Dios, termina Dios yéndose del corazón.
Y como no dejó la malicia, empeoró. Y ahora ya no nada más pensaba mal del hijo, mal de todo, sino hasta de su esposa se puso a pensar mal. 1 Samuel 20, verso 30 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Jonatán era su hijo. Y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para la confusión y vergüenza de tu madre? O sea, estaba pensando, ¿por qué Jonatán es amigo de David? Él es amigo porque lo ha de haber heredado de mi esposa. No dice de mi amada o no dice de mi esposa. La ve con desprecio. Ahora mi esposa, que es la que ha de haber influido a él, es la perversa y rebelde. Seguramente ella es la que guió a Jonatán para que sea amigo de David. Ella es la que tiene el problema. Y tú eres amigo y has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para vergüenza y confusión de tu madre. Entonces ya está totalmente corrompido una persona así. Ya no tiene amor por su hijo, ya está atacando a su hijo, está destrozando a su hijo, está atacando a su esposa, con la que alguna vez tuvo precisamente ese hijo, tuvo una familia, tuvo muchas cosas, y ahora todo está corrompido. No ve bien al hijo, no ve bien a la esposa, todo lo ve caído, porque ellos veían bien a David. Te trato de influenciar para que tú odies a David y no lo odias. Entonces es por tu madre, la perversa y la rebelde, y es confusión tuya que no has querido seguir mis pisadas y lo que yo te instruyo. Y siempre se victimizaba y lloraba y hacía el escándalo. A los maliciosos les encanta andar manipulando, haciendo show, haciendo teatro, haciendo lo que sea para que sea la víctima y para que todo el mundo vaya como una piedra de ajedrez y se ponga así una pieza de ajedrez como quiere el manipulador. Yo soy la parte del tablero que él quiere, voy a ser su marioneta y me voy a dejar mover como a él le da la gana. Dios no desea eso. Dios no quería que atacara a su esposa, Dios no quería que atacara a su hijo. Y vemos que cuando hacemos la malicia una herramienta fuerte en nuestra vida, perdemos el afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Lo que de manera natural tenemos nosotros que queremos a nuestros seres más cercanos. Y mira que aunque tengamos grandes pecados, normalmente la gente quiere a los más cercanos. Por ejemplo, una persona puede ser narcotraficante, pero le dice a su hijo: tú no consumas droga. Yo llegué a oír consejos de ese tipo: tú ni la pruebes. Aquí la vendemos, pero ni la pruebes. Porque quiere el bien para su hijo, dentro de todo, a pesar de que es narcotraficante. O gente que dice, no, yo llevo a su hijo a lo mejor a estudiar, o si se enferma lo lleva al doctor. Ese es el afecto natural. Que a los que son cercanos a ti, aunque estés lleno de pecados y de muchas cosas que arreglar en tu vida, pero normalmente no estás tan degradado que a tu hijo lo ataques. No estás tan degradado que a tu esposa la ataques. Eso ya cuando empieza a atacar a tu propia familia, ya estás muy mal. Pero aquí estaba este hombre ya tan degradado que a su esposa, a su hijo, ya todo el mundo estaba atacando. Su malicia creció. Y no solo pensaba mal de David, sino que también se puso a pensar mal hasta de los sacerdotes y de los hijos de los sacerdotes, e hizo una grandísima injusticia. 1 Samuel 22, versos 17, y la primera parte y luego el 19, dice: entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo que huía, no me lo descubrieron. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia los hombres como a las mujeres y niños, hasta los de pecho, y bueyes y asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Qué pasó aquí? Un sacerdote le dio unos panes a David. Le dio una ofrenda, como iba huyendo, le dijo: oye, ¿tienes algo de comer? Sí, le sacó unos panes y se los dio. Es todo lo que hizo un sacerdote. Luego se enteró el rey que le habían dado panes. Como le dio panes y ese sacerdote, seguro todos están coludidos ahí. Y como es de esa ciudad de sacerdotes, ahora voy y los mato a todos. Y entonces, no solamente mató a aquel sacerdote que le ayudó a David, que además lo ayudó él, no fue y le consultó a todos y todo el mundo estuvo de acuerdo en darle comida a David, sino él le ayudó. Pero no, ahora vamos a matar a todos los sacerdotes. Y no nada más a todos los sacerdotes, a sus mujeres, a sus niños, a los bebés y hasta a los animales.
O sea, destrozó una masacre increíble en la ciudad. La exterminó. Porque hubo uno que le dio unos panes a David. Y como uno de ahí le dio unos panes a David, todos, hasta los niños y los bebés, los de pecho, murieron. Y ves qué podrido y qué nivel de levadura tenía Saúl, que estaba totalmente pensando mal de todos. Ya estaba muy avanzada su maldad, estaba muy reprobable su mente. Y aún dentro de todo eso, David tuvo actos de mucha benignidad con Saúl. Varias veces tuvo la oportunidad de matarlo y nunca lo mató, sino que siempre lo trató de guiar a que se restaurara. Vamos a ver una de esas. 1 Samuel 24, versos 16 al 18. Dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con el bien, habiéndote yo pagado con el mal. Te has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y esto pasó varias veces. Estuvo David al ladito de Saúl, con la espada en la mano, con su escudero al lado, que le decía: clava a Saúl de una vez, mete la espada, o déjame a mí, lo voy a matar, hizo falta de un solo golpe. Y David le decía: no, espérate, no hagas eso. Y le habla, lo despierta, le dice: oye, tuve la oportunidad de matarte y mira que yo no lo he hecho porque no me estoy vengando. ¿Y qué vemos ahí? Un hombre muy benigno, que daba oportunidades para ver si el otro se arrepentía, que le extendía la mano para ver si cambiaba. ¿Y qué vemos en el otro? Alguien muy engañoso, que ya cuando estaba delante de todos y todo el mundo se sorprendía, David tuvo al lado a Saúl y no lo mató. Iba el ejército, Saúl con el ejército. De repente entra en una cueva y estaba David en la cueva y no lo mata. Y ya cuando sale Saúl, sale: hey, mira, yo estaba aquí en la cueva y te tenía al lado y no te maté. Todo el mundo se impresiona: ¿no lo mató? ¿Por qué no lo mató? ¿Qué es eso? Y empezaba a calar el alma de todo Israel y empezaba a decir: hay una manera diferente de ver las cosas, hay una manera en la que podemos juzgar con benignidad, hay una manera en la que nos podemos amar unos a otros y no estar desconfiando siempre. Pero la malicia de Saúl siguió, y las oportunidades que David le dio, que no fue una, fueron varias, no las aprovechó. ¿Por qué? Porque no quería dejar de pensar mal. No quería dejarlo, no quería reconocerlo. Era mejor jugar a la víctima, era mejor jugar al santo, jugar a que estaba muy bien, pero no quería caminar con Dios de una manera correcta. Y su malicia fue tan grande que lo llevó a quitarse la vida. 1 Samuel 31:4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero, aquí habían perdido una batalla: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengas estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Y entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Y qué vemos? Se suicidó. Acomodó la espada ahí, a lo mejor entre unas piedras, y tomó su espada, se aventó sobre la espada, se mató, se suicidó. ¿Por qué? Porque había perdido la batalla y creía que iban a venir los enemigos y se iban a burlar de él. Como no quiero que se burlen de mí, mejor me mato yo antes de que ellos me maten. ¿Y cómo sabes que te iban a atrapar? ¿Cómo sabes que se iban a burlar? ¿Por qué no te quitas la corona o te quitas todo el atuendo, te vistes de manera sencilla y te pierdes entre los demás? Y a lo mejor no te hacen nada. Pero no, ellos van a venir, me van a condenar, me van a juzgar, me van a escarnecer, me van a traspasar, y son incircuncisos. No son puros, son personas que no están apartadas para Dios. Mira, fíjate qué nivel de engaño puede tener una persona así. Pues el más incircunciso de todos eres tú, que has tenido un montón de oportunidades para salvarte, para restaurarte, y que no has querido, pero dices: ay, los filisteos son incircuncisos. ¿Qué te pasa? Pero estaba desviadísimo y su malicia lo llevó a morir. Se suicidó por malicioso. Dios quiere que seamos como David. Dios quiere que no seamos llenos de maldad y de malicia. Dios quiere que estemos pensando lo mejor posible de los demás y los ayudemos a restaurarse siempre. ¿Qué se necesita para tener benignidad? ¿Qué es lo que a este hombre le faltó y la razón por la que terminó muriendo? Se necesita tener un corazón restaurado. 1 Corintios 14, verso 20 dice Pablo hablando: hermanos,
No seáis niños en el modo de pensar, como diciendo, ya sé maduro, crece y piensa como una persona madura espiritualmente. Pero te dice una parte interesante, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Los exhortaba a que la iglesia madurara y creciera y que ejerciera el juicio, y que si en algo debía de ser niños, no en la inmadurez por siempre, porque debes de buscar a Dios para que te levante y crezcas, sino si en algo debes de ser niño, es en la malicia. ¿Cómo es ser niño en la malicia? Pues es que los niños no tienen malicia. No tienen malicia. Un niño espera lo mejor de otros. Por eso muchos perversos abusan de los niños, porque no tienen malicia, no desconfían, son unas personas confiadas, perdonan, aman, hacen amigos con facilidad, esperan lo mejor de otros, confían. Y tú vas a una fiesta con tu hijo y llega tu hijo corriendo y te dice, mira, te presento a Miguelito o a fulano que es mi amigo. Y va y le cuenta muchas cosas, lo acaba de conocer hace 10 minutos, pero está muy contento de que es su amigo y te lo presenta porque confía con mucha facilidad en la otra, en la otra persona, porque confía. No está lleno de desconfianza, no está lleno de malos pensamientos, está lleno de bondad. Y dice Dios, sea niño en la malicia. Dios quiere que tengamos un corazón puro como de niño. ¿Puro de qué? Pues quitar todo rencor que hay en el corazón. Efesios 4, 31 al 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Aquí te está diciendo una cascada de pecados que se dan, dentro de los cuales está la malicia. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y fíjate bien al final, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué muchas personas tienen enojos y no pueden dejarse de enojar? Gritos grandes, iras, enojos muy grandes, maledicencia, que no pueden dejar de hablar mal de otros, pensamientos que le vienen como un río de estar pensando mal y mal y mal de los demás, porque no se ha quitado la amargura. ¿Y cómo se va a quitar la amargura? Quítese vosotros toda amargura. Antes, ser benignos unos con otros. La amargura se quita cuando cambias esa no perdonar por benignidad. Cuando reconoces que estás amargado en vez de que eres la víctima. Reconoces que estás amargado. Te pones a ver las cosas que están mal y le dices, voy a cambiar. Y ya no voy a estar vestido de malos pensamientos o de maldad o de esto o lo otro. Voy a pensar lo mejor. Me voy a vestir de benignidad, de bondad. Perdonándoos como también Cristo nos perdonó, nos quiere ayudar, nos quiere bendecir. Así nos llama a perdonar. Y además de dejar el pecado y concentrarnos en Cristo, nos quiere dar Cristo fuerza y alimento y aliento para seguir adelante. Primera de Pedro capítulo 2 versos 1 al 4. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda detracción. Ok, lo desechas y luego ¿qué? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué te está diciendo todo eso? Que quites la malicia, la hipocresía, andar fingiendo, las envidias, las detracciones, y que te pongas a desear lo bueno, lo correcto. Que seas como un niño recién nacido. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? Un niño cuando quiere leche, mira, puede estar la mamá, si le está preparando el biberón así, ves que las mujeres le meten la forma y le están haciendo así, que ya son segundos lo que le falta para tener el biberón en la leche, en la boca. Pero el niño está desesperado. Y no es como decir, ya me lo va a dar. Y está la mamá sacudiendo la mamila. Y el niño está llorando desesperado porque quiere la leche en la boca. La quiere instantáneo. No puede esperar ni un par de segundos. Está llorando. Así dice Dios. Desea la leche espiritual no adulterada. Desea a Cristo. Si es que has gustado de la benignidad del Señor. ¿Cómo saber que a alguien ha gustado de la benignidad del Señor? Que ha probado el amor de Dios, que ha sido saciado por Dios, porque desea a Cristo, como un niño desea la leche. Y cuando no deseas, cuando lo desprecias, cuando no lo valoras, pues es que no has probado su benignidad.
No te has acercado para ver lo bueno que es y lo precioso que Él es contigo. Y por lo tanto no lo deseas porque no lo has probado. Pero cuando lo pruebas, cuando lo disfrutas, cuando Él está contigo, cuando Él te hace fuerte, no lo quieres dejar. ¿Y qué aprendemos de todo eso? Pues que debemos escoger la benignidad. Que nunca vas a vencer la amargura si no escoges la benignidad. Y si no te quitas los engaños. Y si no te haces humilde. Que cuidemos de no andar en malignidad, sino caminar en benignidad por completo. Que no seamos personas que cuando no tengamos pruebas estemos juzgando mal a todos. No. La Biblia dice: no juzgues según las apariencias, sino juzga según justo juicio. El maligno se la pasa pensando mal de la gente y ni averigua. Porque como está lleno de soberbia, cree que, no, ya, es así, esto es lo otro, ya, ándale pues. No es ese un juicio benigno. Dios quiere que esperes lo mejor de los demás. Para evaluar una situación hay que trabajar, hay que buscar la verdad. Hay que movernos no en base a nuestras ideas mentales, sino en base a los hechos. Hay que escuchar, hay que investigar hasta que todo esté claro. Y ya que esté claro y esté seguro, entonces podremos actuar. Pero cuando no hay benignidad, hacemos juicios rápidos. Una persona vio a otra que estaba en la congregación y la vio en el aeropuerto y traía una pluma en la boca. Así de lejos, una pluma blanca, como esas Bic que luego tenemos. Y pues, una mala costumbre, traer una pluma en la boca, que no es así de lo mejor, pero bueno, finalmente trae la pluma en la boca. Y la ven en el aeropuerto desde lejos y dice: no, pues trae una pluma o trae algo ahí en la mano, está fumando. Y es blanca. En vez de ir y decirle: oye, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le das la mano, lo saludas. No, ya no necesita revisar bien. No necesita ir a pensar lo mejor de su prójimo o a ir a darle un abrazo. Lo viste en el aeropuerto. No, como tiene malignidad, está fumando. Entonces va a la persona y le dice a otras. Y empieza: no, pues ya hubieras visto a aquel hipócrita. Estaba fumando en el aeropuerto. Yo lo vi, estaba mal. Y estaba ahí con el cigarrote en la mano, y luego en la iglesia, y luego en la congregación. Imagínate nada más. Pues ciertamente no es un buen hábito meterte plumas a la boca, pero tampoco es que estés fumando. Y si tú tienes amor por él, ¿por qué no vas y hablas con él? Y le dices: bueno, perdón, pensé que estabas fumando. No, no, era una pluma. Ya, ok. Es que no te conviene para tu salud. Bueno, ok, gracias por el comentario. Ya, si es que era cigarro, pero no era cigarro, era una pluma. Pero, ¿qué vemos ahí? Una persona que estaba haciendo algo al azar y otro lleno de malignidad, pensando ya sin probar. Y eso no quiere Dios que hagamos. Mira, México está lleno de malicia. En la Revolución Mexicana, las frases que había en la Revolución Mexicana, esa de primero mata, después averigua, que se le atribuyen mucho a Pancho Villa. ¿Qué es eso? La ley del más fuerte. Yo puedo, ¿no? Yo ante la duda la asegura, paz, lo mato. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, y paz, lo ejecuto. Y entonces ya, está mal, lo mato. Se actuaba sin averiguar. No se escuchaba a la persona. Se daban condenas sin juicios. Habían pleitos por tierras, por amores, por rencillas locales que se saldaban así. Y luego ocurrían saqueos y había interés, obviamente, en condenar a la gente porque luego me va a quedar su casa, me va a quedar sus hijas, su esposa, esto, lo otro. Entonces, no, hombre, se andaban condenando unos a otros y había un montón de injusticias. Se daban relaciones en base al temor y no era respetada aquel acto de una pseudo justicia. Y hubo muchas maldades. En Puebla, por ejemplo, había campesinos que tenían armas en sus casas. Llegaban, los acusaban: tiene armas, es bandolero, ejecútalos. A veces en minutos, tiene armas, ok, vas al paredón, paz, los fusilaban a todos. O en la toma de Zacatecas, que hizo Villa en 1914, ejecutó a decenas de personas porque creía que habían colaborado con federales, y como nada más estaba la sospecha, todos a muerte. Y hubo mucha gente muerta porque había la sospecha. Y si tú le estudias, no solamente fue Villa, también Carranza, también Huerta, había un montón de malicia. No era buscar la verdad, era ejecutar al que sea. Y todas esas herencias las tenemos nosotros. No podemos ser así. No podemos estarnos disparando unos a otros sin amor. Eso no es la iglesia de Cristo. Eso no es lo que Dios quiere.
Dios quiere una relación en base a la benignidad y a la bondad, que frenes tus pensamientos, que tengas dominio propio, que tengas templanza, que si parece algo, que sí parece, averigües primero. A lo mejor no está fumando, a lo mejor tiene una pluma en la boca, ya. ¿Para qué vas y hablas con los demás de cosas que ni tú has averiguado? ¿Qué refleja eso? Un corazón descuidado, que juzga según las apariencias y que trae injusticias a los demás. No tengas a nadie en injusticia que estés haciéndole y aventándole a otros en contra de ti. No hagas eso, sino vive en base al amor. Caminemos con Dios en confianza. Y mira que Jesucristo dijo una parábola de un hombre que llegó al cielo sin vestiduras dignas. ¿Y qué hicieron con él en el cielo? Se acercan y le dicen, amigo. Fíjate cómo le hablan. Así lo narró Jesús. Amigo, ¿cómo es que tú entraste al cielo sin tener las vestiduras dignas? Y entonces aquel enmudeció. Y ya que no tenía explicación, pues lo saca del cielo. Pero ¿cómo lo trata de entrada? Como amigo. Voy a buscar lo mejor de ti. Guárdate de la malicia. Guárdate de no ser benigno. Piensa dentro de lo posible lo mejor de otra persona. Claro, si alguien te ha hecho daño y tienes pruebas y es real, por ejemplo, si alguien te violó, pues no vas a ir otra vez a solas con esa persona a ver si ya cambió. Eso sería una imprudencia. En un acto así, sí estoy de acuerdo que puede haber un cuidado, pero te estás basando en hechos. Te estás basando en hechos, no en pensamientos tuyos, sino en hechos. Pero cuando tienes puros pensamientos no probados y te mueves en base a ellos, y además no eres misericordioso con la gente, sino estás buscando siempre lo peor, no llegas a ningún lado. Y no prosperas. Y se va a ir tu corazón hinchando e hinchando e hinchando y haciendo peor y peor y peor el problema. ¿Y por qué no le paras? ¿Por qué no mejor te restauras? ¿Por qué no mejor cambias y empiezas a tener lo que Dios desea de nosotros, que es una vida en benignidad, imitando sus pisadas? Colosenses 3, versos 12 al 13, con esto terminamos, el versículo con el que iniciamos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, si tienes queja contra otro, ve y arréglate en benignidad. No con la espada, no con una pistola, no a golpes, no con amenazas, no sin amor, en benignidad. Ve y arréglate con tu prójimo. Pero si te tienen miedo, es porque eres maligno. ¿Por qué te van a tener miedo? No, pues es que ya me apaleó tantas veces que ya estás ciscado, porque ya viene tanto, ay, otra vez. No, es que es muy vibroso, es que es una persona, no, yo no quiero hablar con ella. ¿Y por qué te tienen miedo? Pues porque no eres benigno. ¿Por qué no mejor buscas tener una buena relación con las demás personas? Vuestra amabilidad se ha conocido delante de todos, dice la Biblia. Sé benigno, no te amargues, cambia para que Dios te restaure. Perdona como Cristo perdonó y ama a los demás como te gustaría ser amado. Y Dios va a venir a hacer un milagro en tu vida. Amén. Bueno, de tarea vayamos a practicar la benignidad en nuestras casas, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, a vivir lo que Dios nos enseñó hoy. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.